Horizonte Misionero, Fraternidad Misionera de María. Continuamos con nuestros temas de ética política y hoy hablaremos de los principios sociales. La importancia de este tema es porque en los contextos de elección, de votaciones, muchas veces nos dejamos guiar por las cosas que nos ofrecen, por la publicidad que se hace en este tiempo. Vemos también actualmente aquella persona más seguida en redes sociales o aquella persona que hace una imagen pública en algún canal. Vemos que tiene muchos seguidores, más por temas de farándula, por temas de seguidores en redes sociales, y no vamos con criterios claros para poder elegir a nuestros representantes políticos. De ahí la necesidad de hablar sobre los principios y valores sociales que deben guiar nuestras acciones y nuestras decisiones. Hoy hablaremos sobre estos puntos. En primer lugar, el primer criterio que debemos de tener nosotros antes de elegir es de pensar sobre el principio de la dignidad humana. ¿Quién realmente a nivel teórico y práctico propone y a nivel testimonial se ha visto que respeta la dignidad de la persona humana? La persona humana, en punto de partida, posee una dignidad natural, inviolable. Goza de derechos, como también hemos hablado de obligaciones, y estos derechos es anterior a la sociedad y al Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque el fundamento de la vida política es el ser humano, y todo se organiza, se ordena en favor de la dignidad humana, y no al contrario. No para responder a alguna estructura, esquema, propuesta, se viene deteriorada la dignidad de la persona. Al contrario, la política como instrumento que está al servicio de la dignidad humana. Para custodiar la dignidad humana es importante resaltar ese primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. La vida, sin este principio, sin este derecho, el resto no existe. Por eso, cuando hablamos de dignidad, tiene que ver también con el derecho a la vida. Y para su custodia se hace necesario la educación, la salud, a una vivienda digna, a las iniciativas económicas, el derecho al trabajo, a un salario justo, a la seguridad social, participar en la vida política, a la libertad religiosa. Todos estos elementos hacen parte de la dignidad de la persona humana, la cual custodia ese derecho a la vida. Esto sería el primer principio que debe guiar nuestra decisión, nuestra actuación y nuestra elección de nuestro representante político, aquel que favorezca, no solo a nivel teórico, sino que a nivel práctico, este principio de la dignidad humana. Otro de los principios que está conectado primero, claro, es el principio del bien común. Ya lo hemos hablado en otros momentos. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social, que permiten tanto a la persona individual como a la sociedad en general alcanzar un desarrollo integral, en la cual ninguno es ausente de colaborar con su propia capacidad y su propio desarrollo. O sea, colaboramos con nuestro desarrollo integral como cooperamos con el desarrollo integral de la otra persona. De aquí el tema del bien común. Y es importante cómo nosotros podemos como sociedad determinar algunos elementos, puntos, experiencias de bien común. Un ejemplo bien práctico. Michael Sandel habla sobre esa brecha que existe entre pobres y ricos en la realidad práctica. Por ejemplo, dicen, muchos prefieren tener propiedad privada, hablemos de viajar en su propio carro, porque me sale para mí más cómodo y no me interesa el servicio público. Por eso no quiero pagar impuestos, por eso no quiero colaborar,
porque al final a mí no me sirve un bus público para transportarme. Ahora, si todos supiéramos cómo transitar y llegar rápido, cómodo, todos colaboraríamos que hayan mejores servicios públicos de alta calidad, porque nos interesa a todos. Un amigo un día dijo que él tenía posibilidades de gasolina, de carro, transportarse, pero el tráfico era muy fuerte para llegar al lugar de trabajo. Lo que hacía era dejar su carro en una parada, en un parqueo, y luego meterse en un transporte público que tiene una vía única y que ya ha llegado bien rápido, que con 2 quetzales llegaba bien rápido a su trabajo por la vía única que tiene el bus, y donde iba mucha gente ciertamente, pero llegaba más rápido y ahorraba más. Creo que debemos de velar, esto es un ejemplo, pero debemos de apuntar a los bienes en común y mejorarlos para que estemos en esas mismas condiciones de una vida digna, donde todos colaboramos, donde todos estamos al tanto de la vida social. Pacem in Terris es un documento de la Iglesia en el número 35, también Gaudium et Spes 26, habla que de la dignidad humana, de esa unidad, de su igualdad, de la igualdad de todas las personas, de ahí deriva todo el principio del bien común. Entonces, el bien común son ese conjunto de condiciones que favorece el desarrollo integral de toda persona, el desarrollo de la sociedad. Otro de los principios es la destinación universal de los bienes. Se vuelve un poco conflictivo hablar de este tema. Por ejemplo, en años pasados, hablar de la redistribución de la tierra, todavía se escucha esto como algo fuerte para algunos, pero no quiero entrar a este problema, a este punto, más bien el principio de la destinación universal de los bienes. Se dice que la propiedad privada está reconocida en la tradición cristiana, está reconocida, pero no es un derecho absoluto e intocable. El derecho de la propiedad está subordinado al derecho del uso común, a la destinación universal de los bienes. Esto lo dice Laborem Exercens 14, que la propiedad está subordinada al derecho del uso común, el bien para todos. Sergio Bastianelli, un teólogo, reflexionando sobre Laborem Exercens 14, dice que los bienes de la creación deben equitativamente afluir en las manos de todos, según la regla de justicia, que es inseparable de la caridad. Justicia y caridad deben orientar la destinación de los bienes. El derecho natural primario es la común destinación de los bienes de la tierra, el común acceso a ellos, de la cual se tiene necesidad para vivir y que este está donado a la familia humana. Es decir, que debemos de dialogar para que no hayan latifundistas, para que las personas menos favorecidas puedan tener acceso a tierra, acceso a la seguridad, acceso a la educación y todo otras cosas más. Pasa con los impuestos que se pagan, que debe afluir también para el bienestar de todos, pero que a veces esto no llega como una destinación universal de los bienes, como un bien para todos, sino que a veces solo resulta que es un bien para unos pocos. Y aquí pues tenemos mucho de qué hablar, pero lo importante acá es resaltar cómo la Iglesia remarca la destinación universal de los bienes, que en la vida práctica debe ejecutarse desde la regla de la justicia y que debe estar inseparable de la caridad. Otro principio fundamental es el de la solidaridad. El documento Sollicitudo Rei Socialis habla sobre la solidaridad. Dice, como virtud, la solidaridad como virtud no es un sentimiento de vaga compasión, de pobrecito, hay que ayudarlo. No es eso, es la relación de iguales, el compromiso de iguales en un trabajo común. Es la firme determinación y perseverante
de empeñarse por el bien común. Esa es la solidaridad, que todos nos metamos al bien común, o sea, por el bien de todos, de cada uno, y de cada uno, para que todos seamos responsables de todos, de comprometerme en la vida social. Entonces la solidaridad da una particular atención a la capacidad de la persona de preocuparse por los demás, a la igualdad de todos en dignidad y en derecho, al común camino de los hombres y los pueblos hacia una siempre más convencida unidad, el principio de solidaridad, no como una solidaridad vertical donde el que puede, el que sabe, es el que ve con lástima a los menos favorecidos. No se trata de una solidaridad vertical, más bien una solidaridad horizontal, donde el otro tiene una dignidad, yo también, y juntos cooperamos en la vida social, cada uno según sus capacidades. Para ello, podemos unir a la solidaridad el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad indica que todas las sociedades de órdenes superiores deben ponerse actitud de ayuda, o sea, dar un subsidio, no resolver de todos los problemas de los demás, sino más bien como apoyo, promoción, desarrollo respecto a los menores. A los por decirlo así, cuando hablamos de menores, nos referimos a esa condición de la persona no favorecida. Este principio protege a las personas de los abusos de las instancias sociales que les creen superiores y solicita que estas últimas ayuden a los individuos y a los cuerpos sociales intermedios a desarrollar su tarea. Es decir, como decimos en el lenguaje popular, no darle el pescado, sino que enseñarle a pescar. Justamente el principio de subsidiariedad cree en la capacidad de las otras personas y que todos podemos colaborar, apoyar y aportar para la vida social. En todo lo que hemos hablado hasta ahora de estos principios, hay más, pero quiero quedarme con estos principios fundamentales, esos valores de la convivencia política. Quiero resaltar todavía otras dos cosas y que son muy importantes para estos tiempos. El principio de la no cooperación con el mal. Decimos, si bien es lícito hacer una acción, si bien es ilícito hacer una acción mala, también es ilícito colaborar para realizarla de modo formal en los actos, en las intenciones o de manera material en los actos no conscientes ni queridos, que pueden ser directas o indirectas. Es decir, si yo sé que una línea política se ha metido en corrupción, un partido político tiene otras intenciones, no de bien común ni a favor de la dignidad humana, yo no puedo ser partícipe de este partido, o yo no puedo ser partícipe de esta línea, o llegar a concientizar el equipo de trabajo para no caer justamente en ello, en la corrupción, en la manipulación, en la cooptación. Por eso estamos llamados a la no cooperación con el mal. Y bueno, y si analizamos todas las líneas políticas que hay, siempre encontraremos muchas cosas negativas, otras cosas positivas y cómo tomar una buena decisión. Finalmente, podemos hablar del mal menor. ¿Por qué hablamos del mal menor? Porque siempre vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar dentro de la vida política, de algunas líneas políticas. Pero, ahora bien, entre la multiplicidad de propuestas que existen, tenemos que valorar cada una de ellas y ver que si no es posible hacer el bien en elegir, por lo menos elegir desde el criterio del mal menor. No es posible actuar el bien. Solamente existen dos posibilidades, otras posibilidades en la cual no queda otra cosa que elegir entre dos males o más males. La opción por el mal menor indica que por sí, que no quiero cooperar con el mal de ningún modo. Se elige lo que es menos mal, en tanto que no es posible la figura del bien
en la situación concreta en la cual se encuentra. Entonces, creo que debemos valorar mucho más conocer las líneas políticas, conocer la historia política, los programas políticos, testimonio político, para poder tener criterios de elección en este tiempo de votaciones. Horizonte Misionero, Fraternidad Misionera de María.